Para el día de hoy, bueno, ya empezamos a grabar y listo. Buenos días nuevamente, chicos. Ya empezó a grabar la videollamada. En estos momentos voy a compartirles mi pantalla para que puedan ver, para que podamos ver la introducción del tema del día de hoy. Eh, esta semana vamos a adelantar lo que corresponde para la semana de trabajo del calendario académico, las semanas 15 y 16. El tema del día de hoy tiene mucho que ver con el tema que vimos la clase pasada, que fueron ecuaciones y reacciones químicas. Entonces, chicos, ahorita después de la introducción, vamos a empezar a resolver dudas y preguntas que hayan quedado de la clase pasada. Por ahí vi que quedaron algunas preguntas. No sé si fueron ustedes precisamente los que tenían esas preguntas acerca de la semana pasada, el trabajo de la semana pasada, de la clasificación de las reacciones químicas y de la identificación de las partes de la ecuación química, ¿de acuerdo? ¿Cómo identificamos una ecuación? ¿Cómo está escrita correctamente? Y qué tipos de reacciones existen, ¿de acuerdo? Trabajamos las que más se ven, las que más se estudian, de neutralización, de sustitución simple, de sustitución doble, sustitución o desplazamiento. También vimos las reacciones termoquímicas, las que tienen que ver con calor. Unas son endotérmicas y otras son exotérmicas. Entonces, vimos algunos ejemplos. Por ahí les puse un ejemplo de cómo teníamos que hacer de citar los dos ejemplos que les pedía. Y el día de hoy vamos a dar continuidad con el tema, con la ecuación que habíamos trabajado hace 8 días, ¿de acuerdo? El tema del día de hoy son para el caso de la semana 15, vamos a trabajar el balanceo por el método del tanteo, y para el caso de la semana 16 vamos a trabajar lo que compete con la estequiometría, ¿de acuerdo? Pero entonces, para trabajar bien estequiometría tenemos que tener muy bien los factores de conversión, la relación que tenemos que hacer con los moles, que es la unidad fundamental. Eso lo vimos en la primera clase, la unidad fundamental de la cantidad de sustancia que trabajamos en química, y lo mencioné muchas veces. Es bastante importante en química, pues hace referencia a la cantidad de sustancia en, en esta ciencia. Para el caso de los factores de conversión, lo que mencionaba, vamos a tener que manejar muy bien el factor de conversión de mol a gramo y de gramo a mol. Entonces, en la actividad del día de hoy, vamos a trabajar balanceo de ecuaciones químicas y vamos a trabajar también algo de factores de conversión. Pero entonces, chicos, para el caso de las 2 semanas, nuevamente, como son semanas 15 y 16, buenos días, Carol, como son semanas 15 y 16, eh, la actividad, hice un poquito una mezcla. La actividad tiene que ver con la semana 15 y 16, y para el caso de la tarea, que es el documento 3, sí tiene que ver un poquito más con estequiometría. Entonces, buenos días, Laura. Para el día de hoy vamos a socializar un poquito acerca de la semana 15, y en pantalla ustedes ya están viendo la ecuación que trabajamos hace 8 días, ¿de acuerdo? Hace 8 días trabajamos esta ecuación de acá para, para explicar un poquito, profundizar un poquito más acerca de las ecuaciones químicas, qué partes tenían y por qué cada parte era tan importante. Para el caso de los requisitos, en una ecuación química, recordemos que esta debía eh, conservar, conservar el principio de la conservación, valga la redundancia, de la materia, la carga y la energía. Entonces, debíamos tener muy presente la premisa de que la materia no se crea ni se destruye, perdón, sino que se transforma, ¿de acuerdo? Entonces, es decir, que si yo tengo 20 átomos, no sé, de hierro o 20 átomos de oro reaccionando en los reactivos, en los productos también deberán aparecer esos 20 átomos de hierro o esos 20 átomos de oro, ¿de acuerdo? Esto es, en una definición básica,
a lo que hace referencia el principio de la conservación de la materia. Lo que tiene que ver con la conservación de la carga y la energía ya tiene que ver con el balanceo de cargas, ¿de acuerdo? Es donde entran a balancearse las ecuaciones químicas con cationes y aniones y también se empieza a jugar con los electrones, pero entonces nosotros vamos a empezar con el balanceo de materia, ¿de acuerdo? La carga y la energía aún no. Para el caso de el balanceo de la masa, vamos a trabajar con esta ecuación química y vamos a ver lo siguiente. Recordemos las partes que ya habíamos trabajado. Mm, tenemos los elementos químicos que hacen de símbolos químicos, ¿cierto? La representación de los elementos. Tenemos lo que está antes de la flechita, que son los reactivos. Tenemos lo que está después de la flechita, que son los productos, es decir, elementos que están reaccionando y que están interactuando, me van a generar unos productos, ¿de acuerdo? Estos productos, ¿cómo se van a generar? Bien sea como óxidos, como ácidos, como sales, como cualquier especie química, ¿de acuerdo? Como lo pudimos ver en las clasificación de las reacciones. Ahora, ¿qué más encontramos? Encontramos la flechita y este símbolo es muy importante porque me está indicando qué se está obteniendo o qué se está generando. Por eso ahí abajito ustedes leen lo que dice cómo se obtiene o da. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar esta reacción? Como el, el, el oxígeno molecular reacciona con el magnesio y me genera óxido de magnesio, ¿cierto? Me genera, se obtiene o se da óxido de magnesio en productos. Para esta semana, chicos, es muy importante, demasiado importante tener en cuenta esta parte de la ecuación química, ¿de acuerdo? Esta que les voy a subrayar en rojo. Esta parte de acá, esta parte de acá y esta parte de acá. Ahí está el nombre. El nombre de esa parte tan importante es el coeficiente estequiométrico, que en la tarea pues había pedido que completáramos esto, que era el coeficiente estequiométrico. Es bastante importante porque es con este número el que vamos a empezar a jugar. Recordemos que el coeficiente estequiométrico es el número que me indica la cantidad de átomos, moléculas o compuestos presentes en la ecuación química, ¿de acuerdo? Porque encerré al lado izquierdo del oxígeno si no hay nada, entre comillas, ¿no? Recordemos nuevamente que si no hay nada, entre comillas, escrito como coeficiente estequiométrico o como subíndice, me indica que la cantidad es 1, ¿de acuerdo? Como ustedes pueden darse cuenta, para el magnesio y para el producto tenemos un 2. Entonces, ¿cómo podemos interpretar o cómo podemos leer esta ecuación química? Podemos decir que una mol o que una molécula de oxígeno molecular está reaccionando con dos átomos de magnesio para producir dos moléculas o dos compuestos o dos unidades de compuesto de óxido de magnesio. ¿De acuerdo? Entonces, una molécula de oxígeno molecular reacciona con dos átomos de magnesio para producirme dos compuestos o dos unidades de compuesto del óxido de magnesio. Dos compuestos no, dos unidades de compuesto, porque son dos unidades del mismo óxido de magnesio. ¿De acuerdo? Entonces, es así como se lee esta ecuación química. Para este tema, para la introducción del balanceo por tanteo, es muy importante el coeficiente estequiométrico, pues con este número es el que vamos a jugar para poder balancear la materia. El subíndice, que también es un número muy importante, este de acá, este numerito, no se puede tocar para nada, ¿de acuerdo? Ese número no se puede modificar. El que se puede modificar es el coeficiente estequiométrico, no el subíndice. Es decir, acá yo no puedo poner 3 para acomodar mi reacción, ni 4. Entonces, vamos a ver cómo se balancea con este ejemplo, que ya está balanceado, y vamos a llegar al mismo resultado, ¿de acuerdo? Entonces, voy a escribir la reacción nuevamente, aquí, para que la podamos ver. Vamos a escribir la reacción acá, listo. Y vamos a tener que
el oxígeno, el oxígeno molecular está reaccionando con magnesio y eso me está produciendo eh, óxido de magnesio, ¿de acuerdo? Óxido de magnesio. Esa es nuestra reacción, ¿de acuerdo? Esa es nuestra reacción. Este 2 es el subíndice, entonces es un número pequeñito. Dejémoslo ahí, listo. Esa es la reacción que tenemos, que les estaba mostrando, que les estaba indicando. Ahora, para el caso de... Para el caso del balanceo, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces, vamos a tener en cuenta, muy en cuenta, las ecuaciones que se nos presentan y vamos a balancearla de la siguiente forma. Para el caso de el orden del balanceo por tanteo, como su nombre lo indica, es tantear la ecuación y la reacción y jugar con los coeficientes estequiométricos para balancear la materia. ¿Cómo así? Esto tiene un orden. Es recomendable balancearlo con el siguiente orden porque se ha demostrado que uno puede llegar más rápido con el resultado o al resultado balanceándolo de la siguiente manera. Teniendo en cuenta primero el balanceo de los metales, después el balanceo de los no metales diferentes al hidrógeno y al oxígeno, después el hidrógeno y por último el oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, este orden nos permite llegar más fácilmente al resultado, primero balanceando o mirando qué cantidad tenemos de metales, qué cantidad tenemos de no metales diferentes al hidrógeno y al oxígeno. Luego, si en la ecuación hay hidrógeno, mirar la cantidad de hidrógeno. Y por último, si hay oxígeno, mirar la cantidad de oxígeno. Entonces, vamos a hacer los siguientes dos puntos, chicos. Vamos a identificar los elementos en los reactivos y en los productos. Y deducimos que van a ser los mismos, ¿no? Porque simplemente se están transformando. Entonces, en el lado de los productos, ¿qué elementos tenemos? ¿Qué elemento metálico tenemos? Tenemos el magnesio, ¿sí? ¿Y qué otro elemento tenemos en el lado de los reactivos? Tenemos el oxígeno. ¿Hay más elementos? No hay más elementos, ¿de acuerdo? Para el lado de los productos es, podemos deducir y podemos observar que en el lado de los productos también deberá existir el magnesio y también deberá estar presente el oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, para el balanceo, vamos a ver la cantidad de elementos que están presentes en la ecuación y en la reacción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Teniendo en cuenta el subíndice y teniendo en cuenta el coeficiente estequiométrico. Entonces vamos a arrancar por los metales. Si ustedes se dan cuenta, el coeficiente estequiométrico del magnesio y el subíndice del magnesio es 1. ¿Eso qué me indica? Que la cantidad de átomos de magnesio en esa ecuación es 1. ¿De acuerdo? Hay un átomo de magnesio en esa ecuación. Ahora, veamos el número de átomos de oxígeno en esa ecuación. Como ustedes pueden darse cuenta, el coeficiente estequiométrico del oxígeno es 1, pero el subíndice es 2. Entonces, ¿qué hacemos para conocer la cantidad de átomos de oxígeno en esa reacción? Buenos días, Valeria. Sencillo, multiplicamos el coeficiente estequiométrico por el subíndice, ¿de acuerdo? Y 1 por 2 me da 2. Entonces, como el subíndice es 2, me está indicando la cantidad de átomos de oxígeno que están presentes en esta ecuación. Entonces, la cantidad de elementos de oxígeno presentes en esa ecuación es 2. Ahora, vamos a ver eh, la cantidad de átomos de los elementos que están presentes en los productos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vemos que el coeficiente estequiométrico para el óxido de magnesio es 1
Y este coeficiente estequiométrico me va a afectar al magnesio y me va a afectar también al oxígeno, ¿de acuerdo? Porque aquí ya no estamos hablando de elementos por separado, sino que estamos hablando de compuestos o de sustancias. Entonces, si yo tengo el coeficiente estequiométrico 1, me indica que va a haber un magnesio y que va a haber un oxígeno. ¿Qué pasa si yo tengo un coeficiente estequiométrico de 4, por ejemplo? Eso me indica que van a haber 4 átomos de magnesio y 4 átomos de oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, el coeficiente estequiométrico en los compuestos o en los ácidos o en las sales, por ejemplo, en estas uniones, en estas especies químicas, me va a afectar, entre comillas, a todo el compuesto. Entonces, chicos, para el caso de el magnesio y el oxígeno, nos damos cuenta que su coeficiente estequiométrico es 1, el subíndice del magnesio es 1 y el subíndice del oxígeno es 1. Entonces, ¿cuántos átomos de magnesio y de oxígeno están presentes? Estarán presentes 1 y estará presente 1. ¿De acuerdo? Es así como empezamos a identificar la cantidad de elementos presentes en esta ecuación, en esta reacción química, en esta reacción de obtención de un óxido, y nos damos cuenta que el magnesio sí se encuentra balanceado, de acuerdo a lo que les decía al principio de la videollamada. Si yo tengo 20 átomos de magnesio en reactivos, debo tener 20 átomos de magnesio en productos. Si tengo 3 átomos de magnesio en reactivos, debo tener 3 átomos de magnesio en los productos. Ese es el balanceo de materia. Entonces, vemos que el magnesio está balanceado, sí, hay uno y uno, pero vemos que el oxígeno se encuentra desbalanceado. Tenemos 2 átomos de oxígeno en reactivos y tenemos un átomo de oxígeno en productos. ¿Qué tenemos que hacer? Recordemos nuevamente que podemos jugar con los coeficientes estequiométricos, es decir, con el número grande que acompaña a la izquierda a los elementos o los compuestos, pero no podemos modificar el subíndice. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer los siguientes dos puntos. Vamos a buscar un número con el que podamos balancear esa cantidad de oxígeno. Acá también tenemos que ser convenientes, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos que podemos jugar con el coeficiente estequiométrico, es decir, con los espacios que encontramos en rojo, podemos jugar con estos números de acá, con el coeficiente estequiométrico del oxígeno, del magnesio y del óxido de magnesio. Entonces, si tenemos que está desbalanceado el oxígeno, vemos que hay 2 en reactivos y hay uno en productos. ¿Qué número podríamos poner en este lado para poder balancear esa cantidad de oxígeno? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen que número sea conveniente para, para identificar o para balancear, mejor dicho, esa cantidad? ¿Será que poniendo un 4 balanceamos o poniendo un 10? El número que va a ser conveniente para nosotros va a ser un 2, ¿de acuerdo? Aquí las cosas cambian. Al poner ese 2, un número diferente al uno, porque poniendo un uno me da lo mismo, poniendo un 2 las cosas cambian. Ahora, ya dejan de haber dos átomos, perdón, un átomo de magnesio y un átomo de oxígeno, ¿cierto? Ya deja de haber uno y uno, y ahora pasan a haber o a estar presentes dos átomos de magnesio con dos átomos de oxígeno. Recordemos que el coeficiente estequiométrico adelante de un compuesto afecta a todos los elementos que se encuentran presentes en este compuesto. Nuevamente, puse un número diferente del uno, pues porque poniendo el uno me daría exactamente lo mismo, no estaría haciendo nada. Voy a probar con el 2. Estoy probando con el 2. Es decir, que el uno se modifica para el magnesio y el uno se modifica para el oxígeno.
pues ahora tengo 2 átomos de magnesio y tengo 2 átomos de oxígeno, perdón. Como los podemos evidenciar acá, tenemos 2 y 2. Ahora, ¿el oxígeno se encuentra balanceado? Sí, perfectamente. Hay 12 átomos de oxígeno en reactivos y hay 2 átomos de oxígeno en productos. Pero entonces acá notamos algo, que hay un átomo de magnesio y ahora hay 2 átomos de magnesio. ¿Qué hacemos? La ecuación se encuentra desbalanceada. ¿Podemos modificar algo ahí? No es tan necesario. Podemos ver o irnos para el lado de los reactivos para modificar el número de átomos de magnesio. ¿Qué pasa si pongo 1? No estaría haciendo nada, ¿de acuerdo? Entonces debo probar con otros números. ¿Con qué otro número podría probar? Podría probar nuevamente con el 2, ¿de acuerdo? Recordemos que el coeficiente estequiométrico se puede modificar como nosotros consideremos que sea conveniente para poder ajustar la materia. ¿Qué hacemos entonces? Ponemos un 2 en el coeficiente estequiométrico. ¿Y qué estamos haciendo? Modificando la cantidad de átomos de magnesio que estaban originalmente. Es decir, que ya no hay un átomo de magnesio, sino que ahora hay 2. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, ahora tenemos 2 átomos de magnesio en reactivos y 2 átomos de magnesio en productos. ¿Qué indica eso? Que la ecuación está balanceada. Que en reactivos entran 2 átomos de oxígeno a reaccionar con 2 átomos de magnesio y esto me van a producir 2 unidades de compuesto de óxido de magnesio. ¿De acuerdo? Ya está perfectamente balanceada la ecuación y la ecuación que originalmente les había puesto ya estaba balanceada. ¿De acuerdo? Así es como se balancea una ecuación, chicos. Debemos seguir este orden: magnesio, no, metales, perdón, no metales, hidrógeno y oxígeno. No sé si hasta el momento hayan dudas, preguntas o inquietudes y les doy otro ejemplo de balanceo y eh, vemos el último punto de la actividad, que es algo de factores de conversión. Entonces, bueno, mientras me escriben o me indican las inquietudes que tengan, voy a escribir la siguiente ecuación química. La voy a escribir aquí abajo para poder balancearla. Entonces, eh, para el caso de esta siguiente ecuación, voy a tener la obtención de una sal de zinc y la ecuación, la reacción es la siguiente. Entonces, tenemos el zinc que va a reaccionar con dióxido de azufre, SO2, y esto me va a producir una sal de zinc, ZN, SO2, O4. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que estos son los subíndices y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Esta ecuación de acá no se encuentra balanceada, no, señores. Si ustedes se pueden dar cuenta, o como primer paso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el balanceo de la materia. Y sí, ya estoy en eso, Castelblanco, ya voy a dar otro ejemplo de balanceo. Entonces, tenemos esta ecuación, tenemos esta reacción química en donde está interactuando el zinc con un óxido para dar vida o para formar una sal. ¿De acuerdo? Recordemos que siempre que veamos en una fórmula química un metal, un no metal y un oxígeno, o mejor dicho, quitemos el oxígeno, un metal y un no metal, vamos a estar hablando de una sal, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a seguir el orden que habíamos escrito allá arribita a la derecha para balancear, que era el metal, el no metal
Si hay hidrógeno en la ecuación, en la reacción, el hidrógeno y el oxígeno. ¿De acuerdo? Ese es el orden que vamos a seguir y vamos a identificar entonces los elementos presentes en esta ecuación, en esta reacción química. Entonces, como metal en los reactivos, ¿qué metal va a estar presente? Va a estar presente el zinc, ¿sí? ¿Qué no metal va a estar presente en los reactivos? El azufre y ¿hay hidrógeno en la reacción o en la ecuación? No, no hay hidrógeno, por lo tanto vamos a balancear el oxígeno que sí está presente en la reacción. Por deducción y por lógica, los elementos que están presentes en los reactivos van a estar presentes en los productos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a encontrar de nuevo el zinc, vamos a encontrar el azufre y vamos a encontrar el oxígeno. Y efectivamente están presentes. Zinc, azufre, oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos identificados los elementos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a mirar o vamos a ver o vamos a observar la cantidad de elementos que tenemos inicialmente. Entonces, para el caso del zinc, ¿cuál es el coeficiente estequiométrico del zinc y cuál es el subíndice del zinc? Es 1. Recuerden eso siempre, chicos. Si no está escrito, no indica que no exista o que no haya nada. Indica que hay 1. ¿De acuerdo? En su subíndice y en su coeficiente estequiométrico hay 1. Entonces hay un átomo de zinc. Ahora veamos el azufre. El coeficiente estequiométrico de este óxido es 1. ¿De acuerdo? Y el subíndice del azufre es 1. Recordemos que el subíndice es el número que acompaña a los elementos a la derecha en la parte inferior. Ese número es pequeñito, ¿de acuerdo? Y ese número me indica la cantidad de átomos presentes en un compuesto. Entonces, me está diciendo el 1 que en este óxido solo hay un átomo de azufre. Como el coeficiente estequiométrico es 1, simplemente vamos a poner el 1. Ahora, veamos la cantidad de oxígeno. El coeficiente estequiométrico de este óxido era 1, ¿cierto? No había nada. Pero entonces el subíndice del oxígeno es 2. ¿Qué indica eso? Que 1 por 2 me indica la cantidad total de átomos de oxígeno presentes en ese óxido. Como el coeficiente es 1 y pues todo número multiplicado por 1 es el mismo número, 1 por 2 me va a dar 2, ¿cierto? Entonces hay 2 átomos de oxígeno presentes en los reactivos. Ahora, para el caso de los productos, vemos que lo que encontramos acá, encerradito en ese recuadro, esta sal de zinc, vamos a encontrar que el coeficiente estequiométrico de todo este compuesto es 1. Es decir, que ese coeficiente estequiométrico 1 me está afectando a todos los elementos presentes en esa sal. Entonces, si ustedes se fijan, el único subíndice 1 de esta sal es el del zinc. Por lo tanto, voy a tener solo un átomo de zinc, ¿cierto? Un átomo de zinc. ¿Cuál es el subíndice del azufre? El subíndice del azufre es 2. Por lo tanto, voy a tener 2 átomos de azufre. Y por último, el subíndice del oxígeno es 4. Por lo tanto, voy a tener 4 átomos de oxígeno. Entonces, hasta acá identifiqué la cantidad de elementos presentes en esa ecuación o en esa reacción química. Tengo un átomo de zinc, están balanceados, sí, están bien. Ahora, tengo un átomo de azufre y 2 átomos de azufre, ya no está balanceado, está desbalanceado. Y ahora tengo 2 átomos de oxígeno en reactivos, pero tengo 4 átomos de oxígeno en productos, también está desbalanceado. ¿Qué hacemos ahora, chicos? Vamos a empezar a jugar con los coeficientes estequiométricos. Entonces, voy a modificar este coeficiente estequiométrico, voy a modificar este coeficiente estequiométrico y voy a modificar este coeficiente estequiométrico. ¿De acuerdo?
Entonces, para este ejemplo, al modificar estos coeficientes estequiométricos, voy a empezar por los elementos que se encuentran desbalanceados. Como el zinc está balanceado, pues no lo toco todavía. Voy a empezar con el azufre. Acá tengo uno y acá tengo dos. Entonces, ¿qué lado de la balanza está en desventaja o se encuentra desbalanceado? El lado izquierdo, el lado de los reactivos. Entonces voy a empezar a jugar con el lado de los reactivos. Como a este lado hay un 2, ¿qué número creen que debo poner acá para balancear esta ecuación? Dos. Imagínense. ¿Cómo? Dos, profe. Un 2. Bien, Santiago. Pongo un 2. Pongo un 2. Acá ya la cosa cambia. Deja de haber un átomo de azufre y ahora tenemos dos átomos de azufre. ¿Ya está balanceado el azufre? Sí. Pero entonces acá tenemos que tener en cuenta algo y es muy importante. Al poner este coeficiente estequiométrico 2, como lo dijo Santiago, eh, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Al poner este 2, estamos afectando todo el compuesto, todo el óxido. Perdón, Santiago, por la silenciada, solo que ya se estaba escuchando mucha interferencia. Entonces, para el caso de este coeficiente estequiométrico 2, no solo estoy afectando al azufre o lo estoy modificando, sino que estoy modificando al oxígeno también. Pues el coeficiente estequiométrico me afecta a este elemento y también me afecta a este de acá. ¿Cómo hago para conocer la nueva cantidad de átomos de oxígeno presentes en esa, en esa molécula o en este compuesto? Multiplicamos el subíndice por el coeficiente estequiométrico. ¿Cuánto me les da 2 por 2? 2 por 2 generalmente da 4, ¿de acuerdo? Entonces, estamos modificando la cantidad de átomos de oxígeno y este 2 deja de ser 2 y pasa a ser 4, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, al poner este 2, únicamente al poner este 2, balanceamos la ecuación, pues tenemos un átomo de zinc en productos y en reactivos, tenemos dos átomos de azufre en productos y en reactivos, y tenemos cuatro átomos de oxígeno en reactivos y cuatro átomos de oxígeno en productos. Este es el método del balanceo por tanteo, es tantear cuántos elementos hay de estos elementos, de los elementos que interactúan en esta reacción o en las reacciones que vamos a solucionar, ¿de acuerdo? Es tantear y empezar a jugar con el coeficiente estequiométrico. ¿Nos va a pasar? Sí, nos va a pasar. De hecho, nos va a pasar con algunos ejemplos que les puse en la actividad. Les va a pasar precisamente con el, para ser más específico, con el último punto del apartado 3, que es el punto F, con una reacción que tiene que ver el fósforo, en donde vamos a empezar a balancear por el tanteo, pero se nos empiezan a modificar las demás especies. No desesperen y traten de hacerlo. Igual a las 10 de la mañana lo voy a solucionar, este de acá, en donde interviene un ácido del cloro, un óxido del fósforo y me genera ácido fosfórico con una sal de cloro. Ese creo que es como el más complicado que les puse. ¿Cuál es la idea? Que tratemos de balancear, que intentemos para, para balancear las ecuaciones y ya a las 10 de la mañana pues trabajamos en ese punto en específico. Para el caso para el caso del punto 7, para el caso de los puntos, mejor dicho, 5, 6 y 7, vamos a leer un poquito más acerca del factor de conversión de mol a gramo y de gramo a mol. Recuerden que nosotros habíamos hablado de mol como unidad fundamental y esta era la cantidad de sustancia. Para el caso de estos factores de conversión, recordemos que los factores de mol a gramo y de gramo a mol tenemos que tener en cuenta o presente el punto quinto o el punto 5, que es el peso molecular o el peso fórmula de los compuestos o de las sales. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos
ese punto quinto se los dejo como consulta, pero entonces recordemos el factor de conversión para este tipo de ejercicios. Para el caso del punto A, por ejemplo, del apartado 7, si nosotros vamos de gramos, perdón, de moles, perdón, de gramos a moles, pues aquí nos están dando gramos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Tenemos que plasmar la X cantidad de gramos de sustancia y tenemos que plantear un factor de conversión, ¿de acuerdo? El factor de conversión que me va o qué información va a llevar. Eso es un por, ¿no? Va a tener la siguiente información. Ay, eso. Va a tener la siguiente información. Va a tener la X cantidad de gramos que nos den, en este caso serían los 5 gramos de permanganato de potasio, KMnO4. En la parte de abajo del factor de conversión vamos a tener que el peso fórmula o el peso molecular de esa sustancia o de esa especie X en gramos. ¿Por qué en gramos? Para que gramos con gramos se simplifiquen. Y arriba vamos a tener la cantidad de un mol de esa sustancia o de esa especie X. Ahí se los estoy diciendo todo. Para el punto A vamos a tener en cuenta este factor de conversión, pero entonces el punto 5 sí, por favor, lo consultan ustedes. ¿Qué es el peso molecular o el peso fórmula de los compuestos? Acá no les estoy pidiendo, porfa, 10 páginas de consulta, no, es solo un pequeño párrafito para que lo tengamos presente. Para el caso del factor de conversión, ¿qué vamos a hacer? Si vamos de gramos a moles, este es el factor de conversión que van a utilizar. Y si vamos de moles a gramos, ya les indico el factor de conversión. Entonces, ¿qué dato iría en este factor de conversión acá? Pues irían los gramos que nos dan, que en este caso son los 5 gramos de permanganato de potasio, acá, ¿cierto? Aquí abajo, ¿qué iría? El peso fórmula del permanganato de potasio en gramos. Y aquí arriba, ¿qué escribimos? Una mol de permanganato de potasio. Gramos con gramos se simplifican y la respuesta me queda en moles de permanganato de potasio. Eh, Recuerden que los factores de conversión se operan de la siguiente manera: este por este, y ese resultado lo divido en este. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, este por este y ese resultado lo divido en este. Ahora, como en el punto B no vamos de gramos a moles, sino de moles a gramos, ¿qué debemos hacer? Invertir el factor. Vamos a tener las moles, X moles de cualquier compuesto X moles de sustancia, y el factor de conversión va a ser el siguiente. Este va a estar multiplicando al siguiente factor. Va a estar multiplicando a una mol del compuesto X. En X moles acá ya nos están dando la cantidad, 6.5 moles. Y aquí abajo que vamos a decir que una mol del elemento X pesa cuánto. Y aquí arriba, ¿qué va a ir? El peso fórmula o el peso molecular de ese compuesto X en gramos. Moles con moles de ese compuesto X se me simplifican y la respuesta me queda en gramos. La operación es exactamente la misma. Este por este dividido este. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, esa es la actividad del día de hoy. Nos vemos a las 10 nuevamente. Si tenemos dudas o preguntas, este es el momento y los escucho o los leo. Para el caso del video de estequiometría, este tema es bastante chévere, tiene mucho de matemática, pues bueno, no mucho, tiene un poquito de matemática. Vamos a ver o vamos a visualizar, como ahí lo dicen en las instrucciones, es un video que dura cerca de 50 minutos, como 52 minutos creo. Y en las instrucciones nos indica que veamos específicamente hasta el minuto 22 para profundizar. Pero entonces,
Por ahora, para la actividad vamos a profundizar en el primer video que les comparto, que es el balanceo químico por el método de tanteo. Dura 56 minutos, pero entonces vamos a verlo hasta el minuto 22, que es hasta donde nos vamos a trabajar. De ahí para arriba, pues profundiza un poquito porque tienen en cuenta los porcentajes de pureza y demás de los compuestos. Pero por ahora solo vamos a trabajar estequiometría, vamos a ver cantidad que reacciona, cantidad que se produce y demás. Entonces, chicos, no sé si hayan preguntas o inquietudes para, para, para terminar la videollamada. Entonces, chicos, voy a dejar de grabar. Profe, Cuénteme. ¿será que puedo hablar con usted un temita personal? ¿Un momento? ¿O por WhatsApp o por dónde? ¿O Mm, esperamos a que sí, salgan? sí, claro, no, cuénteme. De hecho, ustedes ya tienen mi número en el grupo de WhatsApp, entonces No, puede profe, yo no escribirme lo tengo, ahorita. la verdad. Entonces, Si me lo facilita, profe. creo que yo quedé como administrador de ese grupo, si mal no estoy. Entonces, déjeme su número y yo lo agrego al grupo. Pero es que es Es un más, temita personal, profe. no, por eso, yo lo agrego al grupo y al agregarlo, pues ahí le dejo un mensaje y me cuenta que lo que Bueno, me va a decir. Entonces, voy a dejar de grabar de una vez y